Antonio Moreno Ruiz, historiador y escritor español, radicado pues en nuestro país, se encuentra con nosotros para analizar lo que ha sido pues este referéndum ayer en Cataluña, referéndum pues declarado ilegal por el gobierno central español. Ha habido pues choques con la policía, se veía venir esta explosión de violencia, pero en realidad hay por supuesto problemas de fondo. Según la Generalitat del gobierno catalán, el resultado habría sido pues favorable a la separación de España por parte de Cataluña. Evidentemente no se reconoce pues la validez, hay denuncias sobre gente que ha votado muchas veces, en fin, todo pues lo que implica la celebración de unos comicios que no han sido reconocidos. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted por invitarme. Cuéntenos primero, ¿dónde está el fondo del problema? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Sí, bueno, esto es un problema que realmente hasta los años 70 no existía. Hay que tener en cuenta que en los años 70 el Fútbol Club Barcelona le regaló 2 medallas al general Franco. Entonces Mario Vargas Llosa, que vivió, el famoso escritor peruano, que vivió en España durante aquella época, concretamente en Barcelona, él dice que entre los años 60 y 70 no conoce jamás a ningún separatista. Incluso la izquierda de la época consideraba el separatismo como algo desfasado, como algo reaccionario y burgués. En el año 78 empieza, digamos, una virazón política en España, donde se le da un poder cuasi ilimitado prácticamente a determinadas oligarquías separatistas, especialmente en Cataluña y en Baskonia. ¿Esto es una suerte de reacción frente a lo que habían sido pues heridas no cerradas o tal, así se veía, de la guerra civil, de los republicanos, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Fue parte de una negociación política en ese momento tras la muerte de Franco? Sí, fue una negociación, digamos, entre franquistas y antifranquistas, pero hay que tener en cuenta que la Segunda República Española, en el año 1934, declara el estado de sitio cuando una minoría separatista golpista de Cataluña proclama el llamado Estat català. Y la Segunda República proclamó el estado de sitio y desbarató aquella propuesta ilegal y totalmente descabellada que nunca jamás ha sido aprobada por la mayoría del pueblo catalán. O sea, los propios republicanos tenían una tendencia antiseparatista. Exactamente. Buena parte de los republicanos. De hecho, y esto hay que subrayarlo claro, esto solo es parte de una minoría ciertamente muy bien organizada, muy bien pertrechada, que cobra de todos los españoles, que cobra subsidio de todos los españoles y que está contra su propia gente, porque buena parte del pueblo catalán está movilizándose en contra del separatismo. Sobre la posición de los catalanes, se dice que mucho ha sido alimentado por lo que se considera que ellos le dan demasiado a la economía española frente a lo que reciben. ¿Ese ha sido un argumento que tiene fondo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, en España no se paga impuestos por territorialidad, se paga impuestos por personas. ¿Eso qué quiere decir? Que Cataluña, como una región rica y una región muchas veces privilegiada, es precisamente lo contrario de lo que ellos quieren dar a entender, que ellos son una región oprimida. Entonces, si en Cataluña dicen ellos que están pagando más, es que hay más renta por cápita. Por tanto, Cataluña muchas veces han llevado más inversiones. También hay que tener en cuenta una cosa, y eso hay que reconocerlo, el pueblo catalán, como un pueblo típico del Mediterráneo, es siempre un pueblo emprendedor. Pero eso es una de las muchas farsas y de las muchas mentiras que dice el separatismo catalán, porque además pasa una cosa, que es que en Cataluña hay más de 300 cargos políticos imputados por corrupción. Es la región española con más imputados por corrupción, el doble de Andalucía. Yo soy andaluz y no el pueblo catalán, el separatismo catalán siempre nos está insultando a los andaluces, que si somos flojos, que si somos vagos, que si no trabajamos. Y yo como andaluz pregunto, ¿qué hacen manifestándose a las 9, 10, 11 de la mañana, día tras día, día tras día? Claro. Luego los que no trabajamos somos nosotros, ¿y ellos? Ellos me refiero a los separatistas, claro, que quede claro. No al pueblo catalán. Veíamos imágenes de Piqué. Piqué pues ha salido llorando, ha dicho incluso que si tiene que retirarse de la selección española lo hará. Evidentemente si él ha votado por el separatismo. Exactamente. ¿No? Eso se entiende. ¿Cómo están repartidos, digamos, entre líderes de opinión, clase política? Ya sabemos que está obviamente por el separatismo, pero ¿cómo usted señala pues cómo hay una mayoría de catalanes que no van por la separación de España? ¿Cómo se expresa eso en líderes de opinión, en deportistas, en artistas? ¿Cómo está repartida ese marcador, digamos? Bueno, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, que es un cantautor muy reconocido aquí en toda la América hispana,
se ha pronunciado en contra de este pseudo referéndum porque no hay Y garantía. el franquista no era, creo, ¿no? Fíjate, incluso el separatismo catalán lo acusa de fascista. O sea, yo creo que es la locura más grande que se puede hacer. Incluso se mezclan todas. Claro, y en la locura de ayer, por ejemplo, el gobierno regional de Cataluña dice que ha votado el 100,88%. Es que esto es una burla al sentido común. En el caso de Piqué es otra burla al sentido común, pero no es el primer caso. Porque Javier Clemente, que fue seleccionador español, ya era separatista vasco. Entonces Xavi, por ejemplo, otro jugador también es separatista. Si son separatistas, ¿por qué cobran de la Federación Española de Fútbol? Por supuesto, y están representando a la bandera que dicen pues rechazar. Ahora, hablaba usted del tema vasco. Durante muchos años se ha instalado pues cierta corrección política en España, ¿no? El hecho de decir, bueno, las autonomías tienen todo el derecho incluso de expresar, bueno, en el tema vasco había otros considerando con ETA y demás, ¿no? Pero había para los críticos incluso cierta tolerancia al tema de las autonomías, llevar demasiado lejos. Ahora se habla de reformas constitucionales, se pregunta a mucha gente si ya es demasiado tarde para hacer esto. ¿Hay una salida para poder volver a una línea federal racional dentro de España, o ya las autonomías están volando por su cuenta? Hay que tener en cuenta que ellos en verdad no quieren federalismo, porque un Estado federal sería Brasil, Alemania o Estados Unidos. Sin un Estado federal las cuentas están claras. Ellos lo que quieren es una ruptura. Y esa ruptura no solo viene de Cataluña, porque es que el separatismo catalán dice que Valencia, las Islas Baleares, parte del sur de Francia, que el Rosellón y la Cerdaña, que pertenecieron a la Corona de Aragón, como perteneció a Cataluña, porque Cataluña nunca ha sido una entidad independiente, y aparte incluso una ciudad de Italia, que el Alguer, dice que también son de ellos. O sea que este proceso rupturista en verdad no viene por un Estado federal o una propuesta federalista, viene por una ruptura y por un caos que incluso puede afectar a varios países. Y lógicamente ni los valencianos, ni los baleares, ni parte de los aragoneses se va a dejar suplantar su territorio, robar su territorio, porque es un territorio además de todos los españoles. Y hay que tener en cuenta otra cosa. La gran mayoría de la población catalana está emparentada con gente de otras regiones, porque precisamente en el franquismo Cataluña vive una espectacular industrialización que no empieza en el franquismo, empieza en la época borbónica, que supuestamente los separatistas denostan, y gente de todas las regiones de España va a trabajar a Cataluña. Por ejemplo, los Estopa, el grupo Estopa, que es muy conocido acá, son hijos de extremeños y tampoco son favorables a la independencia. Y así es, igual que nosotros, por ejemplo, los andaluces, en buena medida descendemos de la repoblación que vino de Castilla, de León, de Galicia, pues. Ahora, acá también, para ir terminando, como que se va mezclando intereses y posiciones, como en todos estos procesos. Entonces se ven factores oligárquicos, como señala usted, pero al mismo tiempo hay también antiglobalización, hay xenofobia, hay racismo. Lo que serían posiciones tradicionales, vamos a decirlo entre comillas, de izquierda y de derecha, confluyen en una plataforma como esta. ¿Cómo usted resumiría esa situación? Pues de una manera un poco surrealista, porque digamos la oligarquía que manda en buena medida es liberal y se está sirviendo de la extrema izquierda para conseguir sus fines. Esta oligarquía liberal, con Jordi Pujol en los años 80, ya primaba la inmigración musulmana contra la hispanoamericana, porque Jordi Pujol y todo su séquito decía que como la inmigración hispanoamericana tenía el castellano como lengua materna, lo cual para ellos es una especie de pecado mortal, nunca iban a ser aptos para luchar por la independencia, mientras que la inmigración musulmana sí lo iba a hacer. Se privilegia lo musulmán sobre lo hispanoamericano. Y esto está teniendo unas consecuencias nefastas, porque todavía está muy reciente el atentado islamista, que yo con esto no digo que todos los musulmanes sean terroristas, pero que sí hay un problema de fondo, porque Cataluña hoy en día, dentro del contexto europeo, está considerado como un foco de terrorismo muy peligroso. Y gracias a la policía y a la Guardia Civil, que tanto denota esa oligarquía separatista, España está hasta ahora, gracias a Dios, bastante bien preparada contra este fenómeno, mucho mejor que otros países europeos. Bueno, bastante complicada la situación. En lo inmediato, ¿qué cosa puede pasar? ¿Se va a mandar esto al Parlamento? El Parlamento, nos imaginamos, si tiene esta mayoría, pues va a confirmar el supuesto resultado del referendo. ¿Y qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir cualquier cosa, porque en verdad el gobierno se está comportando de una forma muy cobarde, muy traicionera, ante una sedición en toda regla. Y lo que sí está ocurriendo es que el pueblo español se está movilizando. Ayer, por ejemplo, hubo una movilización de 12.000 personas en Zaragoza, la capital del viejo Reino de Aragón,
todo el mundo sin siglas ni partidos con la bandera roja y gualda, y yo creo que esto va a generar una toma de conciencia del pueblo español que está huérfano de una clase política que de verdad luche por sus intereses. Ahora, tienen que tender y tienen que buscar aliados políticos en la propia Cataluña también. Por supuesto, pero ¿no? es que los hay. Hay asociaciones civiles, como le dije anteriormente, por ejemplo, Somatems o Convivencia Cívica Catalana o Dolça Catalunya. Hay mucha gente de la sociedad civil que se está movilizando. Bien, esperamos entonces pues que la calma vuelva a reinar. Sin duda, pues en el Perú vemos con muchísimo interés todo esto y evidentemente nos hace preguntar, ¿no? Y nos hace cuestionar si es que modelos que de repente pues se han seguido finalmente no son pues los mejores para estos países, ¿no? O sea, yo como emigrado español en el Perú le recomiendo al pueblo peruano que siga su propia vía y que no caiga demasiado en ensoñaciones porque muchas veces existe una especie de leyenda rosa con respecto a lo que pasa en Europa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Evidentemente, yo también vi hace algunos años, leía un artículo suyo y me llamaba la atención, evidentemente, allá, por ejemplo, el apoyo que desde muchos actores de la clase política se le daba al chavismo. Y a mí me llamaba muchísimo la atención, era como que no estar muy enterado pues de la realidad. Gracias, Antonio, por estar con nosotros esta mañana. Son las 8 en punto y nos vamos a los titulares de esta hora.